Y con la familia de la persona que murió ha debido ocurrir algo similar, y hasta el día de hoy debe ser así. Bueno, sí, la verdad, nuestras esposas esperaban que nosotros lleguemos a determinada hora y obviamente no llegamos. A medida que transcurrían las horas, además tampoco había información. Las otras embarcaciones sí llegaron a Guatajata y sí llegaron a La Paz en la noche. Y tampoco tenían una información certera de lo que había pasado. Creían que nosotros nos habíamos desviado hacia la costa peruana. Y ese fue un error también un poco colectivo de quienes habían participado, porque no permitió que se organice un rescate sobre la ruta que nosotros habíamos quedado. Nosotros naufragamos sobre la ruta que estaba trazada. ¿Y cuántos días? Bueno, en realidad fueron 2 días y medio que estuve y 2 noches, ¿no? Yo vi que nos buscaban, porque algo que no extravié porque me lo colgué en el cuello fue el largavistas. El largavistas me permitía a mí ver la costa peruana, donde yo observaba que había un yate muy grande, de Víctor Ormachea, que ya había salido a buscarnos, pero por la costa peruana. Más tarde observé un avión que hacía chandelas también por la costa peruana, y yo pensé que era un avión peruano que estaba haciendo algún sobrevuelo, porque me parecía extraño que ningún avión sobrevuele por la ruta. Pero sin embargo ese avión ya nos estaba buscando. En la tarde del segundo día volví a ver otro avión que sí sobrevoló por encima mío, y claro, uno tiene la esperanza de que lo van a ver. Y curiosamente yo tenía una chompa roja, entonces me quité la chompa roja y agitaba, pero desde un avión ver un bote que está volcado casi al ras del agua y una persona no se la ve, es muy difícil. Entonces ese avión pasó también, era un sobrino mío que igual estaba en el avión buscándonos, pero no nos vieron. Entonces me alisté a pasar una segunda noche. Y bueno, yo soy muy friolento, no pensé realmente que podía sobrevivir, pero tenía la firme determinación de hacerlo, y mi mente estaba ocupada en crear mecanismos para poderme orientar, saber en qué dirección me llevaba la corriente, me llevaba el viento. Traté de recuperar un remo que estaba en la cabina, y me sumergí zambullendo. Eso fue el primer día en realidad, perdón, el segundo día, para tratar de rescatar ese remo y más o menos orientarme hacia la costa, porque quedé muy a la deriva. Y fue imposible, porque por la humedad el remo de madera se dilató, se hinchó, y no lo pude sacar. ¡Ay, por Dios! ¿No? Y obviamente el agua tan fría y estar sumergido, zambullendo debajo del bote para recuperar el remo, genera desesperación, porque quizás uno puede aguantar más en condiciones más tranquilas, pero no en el lago y en esa situación. Así es. Entonces no pude hacerlo, y bueno, volví a subirme al bote y esperar nomás porque la marea del lago o el viento me acerquen a la costa en algún momento y yo todavía resista. Qué bárbaro. Bueno, aquí hay una pregunta que le hacen. Un saludo desde Cochabamba. Rolando dice: ¿quién le puso el apodo de Perro Vargas? Sí, es de familia. Mi padre trabajaba, estaba de cónsul en Villazón, y en carnavales con el grupo de amigos hicieron una comparsa que se llamaba El Zoológico, y ahí le pusieron el apodo a mi papá porque era un buen amigo, era el amigo de todos aquellos, y le pusieron entonces desde esa época a toda la familia. Bueno, ¿y cómo no recordar a su hermano, que ha sido un gran jugador del Bolívar, Edgar, ¿no? También, claro que sí, cómo no voy a acordar. Y Carlos Silvetti desde Yacuiba también saluda a ambos y dice: Rolando Vargas, dice, de parte de la familia Vizcarra Antelo, que vive el Tigre. Bueno, así va la gente sumándose. Oscarito, adelante. Al preguntas, José de la Paz le pregunta a Gonzalo: ¿cuántos días y horas exactamente estuvo en medio de la nada, y en quiénes o qué pensaba en esos momentos? Bueno, en realidad estuve 2 días y medio y 2 noches. Esto fue un lunes, martes, miércoles,
Pensaba, por supuesto, en mi familia. Mi señora estaba esperando a mi hija menor de 7 meses. Entonces pensaba yo mucho en que ese niño, o niña, no sabíamos todavía, iba a nacer posiblemente póstuma. Entonces yo lo único que tenía en mente era realmente sobrevivir, poder resistir y sobrevivir a una situación que era muy difícil que dependa de mí, que no sea el mantener una mente positiva y la mente realmente evitando sentir frío, evitando sentir desesperación, porque si uno no conserva la calma en esos momentos, y obviamente la fe en Dios, porque cuando uno ve la muerte tan cerca, pues yo lo sentía a Dios muy cerca. La Virgen, que la Virgen de Copacabana es la patrona del lago, igual, yo le prometí que mientras pueda caminar yo iría a Copacabana. ¿Y va todos los años? Y voy todos los años. Eso lo he cumplido, ya son. Claro. Ahora, Gonzalo, hablo de la sensación, y no quisiera que me malinterpreten, pero imagino que los sobrevivientes del Titanic han tenido que tener una experiencia similar a la suya. Ese momento de desesperación, de encontrarse en el agua, en medio de la nada. Sí, yo cuando vi la película, evidentemente me imaginaba que todos quienes habían estado en ese mega desastre sintieron lo que yo sentí, con la diferencia de que el agua ahí en el Atlántico Norte pues es mucho más fría también, y además había una especie de pánico colectivo, porque prácticamente era una ciudad la que se hundía. Es un barco muy grande, es claro, con pocas posibilidades para la cantidad de pasajeros que habían, y evidentemente y la he visto una sola vez, no la he querido volver a ver, porque era suficiente con haber recordado ciertos momentos al ver la película también. Que se recuerdan 100 años a propósito ahora del hundimiento del Titanic. Bueno, Sí. Y poca gente vive para contar lo que ustedes nos están contando ahora. Seguramente se sienten muy afortunados, porque usted, por ejemplo, no llegó a subir a ese avión. No, gracias a Dios. Una notita ahí desde Buenos Aires. Es mi hija. ¡Ah, es su hija! No me digas, Es mi Sony hija. Vargas. Ella vive en Buenos Aires, y habíamos comentado ayer que iba a venir, y seguramente está viendo el programa, por eso... Bueno, para que vea que todos los ven, y un saludo pues a su hija, a Sony, Sí. que la está viendo desde Buenos Aires. Cariñoso saludo a ella. Bueno, hay que ser, ¿no? Hay que ser afortunado para pasar por momentos por los que usted ha pasado y estar aquí contándolo, Evidentemente. ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue que lo rescataron? Porque después de pasar 2 días y 2 noches, dice usted, Sí. ¿cómo lo rescataron? ¿En qué lugar? ¿Cómo fue esto? Bueno, el tercer día amanecí bastante más cerca a la costa. Yo calculo que a unos 800 metros. Y a medida que yo percibía, porque me hice unos indicadores con pedazos de cabos que pude rescatar, sabía que me estaba moviendo en la dirección de la costa, por la posición de los cabos. Y a medida que me fui acercando a la costa, yo escuché un perro ladrar. Y dije, donde hay perros debe haber gente. Y si lo escucho al perro, me van a escuchar a mí. Empecé a gritar. Todavía tenía fuerzas para Todavía gritar. tenía fuerzas, y menos mal no estaba ronco ni estaba resfriado. Había resistido ya 2 noches. Y empecé a gritar, a gritar, a gritar. Serían desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Yo esperaba que el bote se acercara lo más posible, y si mis indicadores me mostraban que me estaba alejando de la costa, yo me hubiera metido al agua para salir nadando. Por lo menos esa era la idea que tenía yo en mente, porque no estaba dispuesto a pasar otra noche más en el lago, ¿no? Seguramente no hubiera resistido. Entonces estaba un poco evaluando esa situación de salir a nado o quedarme todavía esperando acercarme un poco más, cuando vi una canoa con 3 seguramente pescadores peruanos que venían en la canoa porque me escucharon gritar, seguramente ya me vieron, y ellos vinieron a mi rescate y
y fueron los primeros en frotarme las manos, las piernas, los pies sobre todo, porque la pierna izquierda yo la tenía ya prácticamente afectada por la hipotermia, las manos también. Y cuando estábamos saliendo a la costa apareció un aliscafo de Crillon Tours. Enseguida me va a contar esa parte, por favor. Imagino ese reencuentro familiar también. Oscarito, ¿hay preguntas? Sí, por favor. Desde Oruro, Guido le pregunta al señor Rolando Vargas. ¿Visitó usted el lugar donde ocurrió la tragedia en Biloco y qué siente esquivar a la muerte? Eso es muy difícil. Bueno, es una cosa que es un poco muy difícil de contar aquello porque como nos habíamos quedado en la ciudad esperando porque ya llegó la gente allá a tratar de ver si había sobrevivientes y todo. Empezaron a llegar ya los cadáveres y nosotros estábamos en el club esperando. Entonces fueron momentos realmente muy difíciles que ese momento creo que el pensamiento no existía sino en de tratar de consolar a la familia de los compañeros de equipo. Hacemos una pausa, casi al mediodía, volvemos enseguida, no se muevan. Gonzalo, ya en la recta final, ¿cómo fue ese reencuentro con su familia? ¿Lo ubicó Crillon Tours y luego? Bueno, yo regresé en el aliscafo de Crillon Tours, que hacía también escala en Copacabana. Pude ir a la iglesia a darle gracias a la Virgen por sentirme vivo, por estar vivo, no sentirme vivo, lamentar tanto la pérdida de un amigo, un muy buen amigo. Después vino a darme encuentro un helicóptero, que también fue contratado para que vayan a buscarnos, pero yo regresé en el aliscafo y pedí al helicóptero que buscaran más bien en el lugar donde habíamos naufragado y que buscaran el cuerpo de mi amigo. Después regresé a Guatajata en el aliscafo, donde estaban amigos, familiares que habían llegado de Santa Cruz. Mi señora vino a darme encuentro en una ambulancia, la verdad no la necesitaba, pero sí ella trajo la ambulancia porque no sabía cómo estaba. Claro. Y cuando yo subí al aliscafo sí hice avisar que había un sobreviviente, no uno solo, y que bueno, pedí que cuando yo llegue a mi casa haya un médico nada más para que me asista. Qué increíbles. Yo quiero agradecerles a ambos por su presencia. Ambas tragedias han ocupado pues las primeras planas de los periódicos de Bolivia y el mundo. Y bueno, nosotros también queremos agradecer a Dios por permitirnos tenerlos hoy aquí y nos cuenten esta historia de vida. Realmente muchas gracias. Hasta mañana y hay más felicitaciones y saludos. Permítame rapidito. Marcela Millares dice desde Argentina un saludo al capitán de capitanes, Rolando Vargas. Un besito, ya no me da tiempo. Chao, chao. Casi al mediodía.